Este me gustaría explicarlo. El ejercicio de Sí. la página 13, el sí, que dice Read this travel ad. Lee digamos, esta publicidad. La ad es la publicidad, ¿no? This travel ad, cross out the 7 spelling Mira. mistakes. Ad, o sea, en realidad es una abreviatura a anuncio publicitario, se dice advertisement. ¿Así se dice anuncio publicitario? Claro, advertisement. Y o sea, lo puedes encontrar también como ad. Bien. Dice cross out the 7 spelling mistakes. Marca, corrige, digamos, los 7 errores de pronunciación o de escritura en este caso. Write the correct spelling about them. Escribe la correcta pronunciación arriba. Y use the example to help you. Por ejemplo, dice, spend your vacation in Oslo. Pasa tu vacación, pero vacation va con una sola T. Entonces ahí lo corrige y pone arriba vacation. In Oslo. Abajo, bueno, Bien. el Hay que anuncio correr. dice, why, ¿por qué? It's the capital, o sea, it's the capital of the country. Ahí dice, está mal, digamos. Dice capital. Ahí, por ejemplo, Capital dice. claro, ahí le tenés que corregir por el capital. It has big, beautiful parks. Este has que vas a encontrar. Capital o city. Capital. Yo estaba por poner. Bien. Yo estaba por poner city. Donde dice it has big. Sí, hay un gran. Parks. It has big, beautiful parks. Ese has, lo habíamos visto antes, es el verbo have en realidad, tener. Cuando yo usaba, por ejemplo, yo decía I have headphones, tengo auriculares, por ejemplo. Yo tengo Claro, auriculares. Pero si yo usaba, por ejemplo, para he, she o it, yo usaba la forma has. Era has. Entonces Sí. yo voy a decir... Pero hay algo que no me cierra. Sí. He has headphones, por ejemplo. A ver, sí. Dice... tengo hermoso, grande, hermoso... Parques. ¿Qué es parque? Parques. Ahí, por ejemplo, hay un error. ¿Pero está bien dicho ahí? Sí, está bien, tengo pero hay un grande... error. Hay un error en la escritura. Por eso era de corregir los 7 errores en la escritura. Hasta ahora encontramos 2. No, está escrito mal, beautiful. Está escrito Beautiful. como se pronuncia. Ese es Claro, el error. falta una, exactamente. No sé si hay otro. No, en esa oración no. Bueno, y ahí vas a encontrar los otros. Por ejemplo, dice, it's not crowded and it's very new. Ahí hay un error, por ejemplo. Después dice, the people are friendly. Ahí hay otro error también en la escritura. The beaches are, ahí tendría que ser large and relaxing. Bueno, ahí vas a encontrar varios errores. Dice visit, para visitar. The National Museum, el Museo Nacional. Beachland Park,
el parque Beachland. Many interesting small islands. Bueno, ahí vas a encontrar también otros errores. Un error, digamos, en realidad, en la última. ¿Cuáles serían, por ejemplo, A ver. En la tercera? Ahí estoy viendo. Que se repite litis. ¿O no? Ahí está bien, digamos. It is not. A ver, crowded. No entiendo qué significa crowded. Crowded. En realidad tendría que ser crowded. Que lo hemos visto que era un adjetivo que significaba repleto, lleno. O sea, abarrotado de gente. En este caso sería it's not crowded, no está abarrotado de gente. Y ahí tenés la correcta escritura de esa palabra. Por eso tenés que ir viendo ahí algunas palabras que están mal escritas, digamos. Esa palabra, por eso no la reconocía Exactamente. yo. Claro. Que lo vimos en el Porque la vocabulario estaba de las buscando y ciudades. digo, Ahí tenemos crowded, a beautiful, ver, friendly, large, relaxing, interesting. Más que nada apunta a eso, digamos, algunas palabritas que vimos en la descripción de ciudades. dame un segundo que sí que lo anoté, pero ¿Sí? no lo encuentro. Friendly. Bien. Ahí tenés. No, igual estaba buscando, quería saber dónde lo había visto, yo sé que lo anoté. Anoto todo lo que vos vas diciendo. Bien. Bueno, ahí tienes Pero bueno, palabras por ejemplo, me quedo crowded. con esto entonces. Bien. A ver. Eso. Bueno, eso lo vas haciendo ¿Sí? entonces. Te queda tarea, digamos, para que lo completes. Y en el D dice Now write a travel ad for your favorite city. Ahora escribe un anuncio de viaje para tu ciudad favorita. Y ahí escribí sobre alguna ciudad. También más o menos básate en el folleto que tenés. Travelan es anuncio. Toda la Travel ad, palabra, la travel claro, incluida sería, con el and. claro, anuncio sería ad. Travel ad sería como, más que nada, sí, un anuncio de viaje. Podría ser como un folleto también. Que te van a dar seguramente en una agencia de viajes. Travel, viaje. Bien. Bueno, ahora vamos a la página 39 de la unidad 3 del libro. De la unidad 3. Ujú. Salió impreso, mira, a ver, dame un Sí, segundo, veo si te lo puedo. A ver, que estoy toda desarreglada.
La unidad 3, ¿no? ¿La imprimiste? Sí, mira, hay copias que se imprimieron así Sí, y hay otras que se imprimieron bien, claro, ¿ves? como esa. ¿Y la otra? Pero esto me Sí. decía el chico que era por como en el formato en que vos las habías bajado, porque le digo, ¿por qué no me salen todas así? Y era que vos las habías como bajado así, ¿me entendés? Igual se Ujú. lee bien, Sí, sí, sí. pero ves que no sé, Claro, no es que queda. se pone así la carilla, sino que tengo Sí, algunas como, dadas como que vueltas. algunas frontales y otras horizontales. Claro, sí, es verdad. Claro, porque mira, me quedaron todas así, ¿ves? A ver. Sí, Me queda poco margen para escribir, pero está bien. claro. Me dijiste a la página 39. 39. Eh, acá está, 39. Bien. Ahí vas a encontrar 3 fotos de lugares y una vestimenta. Sí, Y bien. Bueno, en el punto A dice Make Predictions. Allison is cleaning her room. Allison está limpiando su cuarto. She's talking to her friend Mia. Ella está hablando con su amiga Mia. About the things above. Sobre las cosas arriba. Bien. Ahora vamos a escuchar un audio en el cual ella va a nombrar las cosas y tenés que colocar el número 1, 2 y 3 conforme los vaya nombrando, digamos. Por ejemplo, si nombra la bien. remera, la vas poniendo en 1, 2, 3. Depende del orden en el que vaya escuchando, digamos, lo que va nombrando y lo relativo a las fotos, ¿sí? Ahí lo pongo. Ujú. Hey, Allison. What are you doing? My room is really messy. I need to throw out some old things. Good idea. Hey, what's this? Oh, that old box? It's stuff from England. Can I look? Sure. Hey, I like this t-shirt. Oh, that's from Cambridge University. It's cool. Yeah, you're right. I'll keep it. Hey, Allison, is this you? Where? In this photo. In front of Big Ben, the clock. Oh, yeah. That's a really bad No escucho picture. nada, se escucha. Wow. Look Mm. at those sunglasses. ¿No escuchaste bien? No, no lo escucho directamente al audio, se Directamente. escucha entrecortado. A ver, Bien. Ahora le voy a voy a ver subir el volumen al... si con los auriculares se puede escuchar mejor. Ahí va de nuevo. Allison, what are you doing? My room is really messy. I need to throw out some old things. Good. ¿Ahí lo escuchaste? Sí, yo te escucho perfecto. Bien. ¿Y al El audio audio? no se escuchaba nada, era como si estuviese lejos. Bien. ¿Ahí lo escuchás? Idea. Ah, ¿pusiste un audio? Hey, No, what's this? ¿No se escucha nada? Bien. Ahí pongo de nuevo. no, está mudo. Bien, a ver. 2 pens. Hey, Allison, what are you doing? My ¿Ahí escuchaste? No, se escucha como un sonido de lejos, pero no. A ver. room is really messy.
I need to throw out some old things. Good idea. Ahí se escucha bien de lejos, como si lo tuvieses vos de Hey, fondo. what's this? Oh, that old box? It's Bien. A ver. stuff from England. Can I look? Sure. Hey, Ahí no se escuchaba nada, ¿no? No, Bien. Si no, yo pero te los paso. anteriores se escuchaba bien, no sé si... Y Sí. yo ya le subí todo el... Sí, los anteriores por eso me extraña. Se escucha como si hablaran de fondo, no sé si tenés gente atrás o... A pen. No. 2 pens. hey, Allison. What are you doing? My room is really messy. I need to throw out some old things. Good idea. Hey, what's this? De... Bien. Do you keep any old things? Entonces, era la C. En ejercicio C. No, I do not. I throw him out. Claro, no, I don't. I Aunque throw. debería haber respondido sí para hacer como por qué o más, más prolongada la pregunta. O puede ser sí, porque sería. No, puedes poner, o sea, ¿por qué? Because they are. Puedes, por ejemplo, they are. Useless, por ejemplo, puedes decir inútiles. O they are ugly, son feas. Pero mejor podría ser, la mejor respuesta podría ser they are useless, son inútiles. Y si yo digo que sí, do you keep any old things? Yes, I do. Why? ¿Useless Because, será inútil o inútiles? sí, because they are por ejemplo, they are nice, por ejemplo, son lindas. O they are from people, de gente, important to me. Por favor. Porque son gente, son de gente importante para mí. Por ejemplo, si hay un recuerdo, ¿no? Ah, a ver, dame un segundo que esa sí la vamos a copiar. Perfecto. To me. Bien, entonces vos podés decir que no, porque son inútiles. Entonces, no, I don't, because I throw them out, because they're useless. O, do you keep any of things? Yes, I do, because they are from people important to me. Son de gente importante para mí. Important to me. Ujú.
O because they are nice, por ejemplo. O because they're nice. Sí, son lindas. Más o menos esas serían como las respuestas de lo que hemos visto con Como unas respecto, respuestas. de acuerdo al vocabulario que hemos visto. Bien. Vamos ahora a la página 40, la página 40. Ahí tenemos un texto. Lo vamos a ir siguiendo, sacando lo más importante. Bien. Dice 3A, reading. Infer information. Deducir o inferir información. Read the title. Lee el título. The sentences under it. Las oraciones debajo, ahí vimos under, ¿no? Debajo de él, del título. And the box information. Y la información en el recuadro de abajo. Guess, adivina. What is a photographer's most important item? Ahí vemos ese apóstrofe S, que significa photographer. ¿Qué fotografías? Photographer es fotógrafo, ¿no? Photographer. What is Foto. a photographer's ¿Qué fotógrafo? most important item? Photographer's most important item. Most es más o el más importante artículo. ¿Cuál es el más importante? Entonces sería ¿cuál? What? What is a photographer's most important item? O sea, sería, acá sería la frase, el más importante artículo de un fotógrafo, ¿no? Este apóstrofe significa de, significa pertenencia. Entonces, lo que nombra después es de el primero, digamos, del nombrado. O sea, el más importante ítem o artículo de un fotógrafo. Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, what is an archaeologist's most important item? Lo mismo, en vez de cambiar, ¿Cuál es el es decir, artículo más importante de un de arqueólogo? un arqueólogo. Bien. Entonces el título dice, The one thing I can't live without. La única cosa, dice, la única cosa, the one thing I can't live without, que no puedo vivir sin. O sea, la única cosa de la que no puedo vivir sin tenerla. Without es sin. Claro, con without. Without es sin, este es verbo compuesto, Es una, porque es es una, con out, entonces sería sin. es una preposición que significa sin. Without. No es un verbo, sino que es una preposición. Without. Está compuesto por without está compuesto por, en realidad sabemos que with es con, ¿no? Bueno, without es Sí, una preposición que significa sin, o sea, lo contrario, sin. lo contrario de con, claro, es lo opuesto. Bien, bueno, ahí vemos la forma can't, I can't live,
que ya lo vamos a ver más adelante, poder y no poder, ¿no? I can live quiere decir yo puedo vivir y I can't live Cannot, no no puedo. vivo. No puedo vivir. O también se puede encontrar como cannot. Bien. Dice, bueno, what item en las palabras de abajo dice, what item is very important to you? Ahí vemos otra vez esa ¿Qué expresión, cosas son ¿no? importantes para mí? Ahí vemos esa expresión, be important to, ser importante para. ¿Qué artículo es very important to you? Más importantes para mí. Muy importante para vos. 5 people, 5 personas from National Geographic share their ideas. 5 personas de la National Geographic share, ahí vemos el verbo share, que es compartir. Share, compartir. Their ideas, sus ideas. Y en el recuadro de abajo dice, the people at National Geographic, la gente en National Geographic, dice, a photographer takes pictures. Takes, habla de las fotos. Claro, take a photo. No, no era habla. No, take es tomar, talk es hablar. Take. Toma foto, claro. Take es tomar. Take a photo es sacar una foto, digamos. En este caso se dice el photographer, o sea que dice en qué consiste ser un fotógrafo, ¿no? El photographer takes pictures, toma fotos o imágenes. Y dice, an archaeologist and a paleoanthropologist, un paleoantropólogo sería. Los arqueólogos y los paleoantropólogos. Un arqueólogo sería an archaeologist. Ahí vemos otra vez el artículo, para no decir Hay a. el artículo an que es. Claro. Se En vez de pone la decir, AN. claro, para no que no suene igual. An Y archaeologist, an paleoanthropologist, ahí vemos que es solamente la A, digamos. Find, ahí vemos el verbo find, que lo vimos en la clase pasada, que era encontrar. A ver, dame un segundo. Yo sé que lo anoté, según yo. A ver. Find. Bien, yo te sugeriría por ahí hacer en una hoja aparte una lista de verbos y ir agregando los verbos que vamos viendo. Sí, todos los verbos. Sí. Cuando vimos de los objetos perdidos, que hicimos la conversación, ahí vimos el verbo find. Sí, sí, sí. Bien, dice find Encontrar y estudian. and study, estudian, digamos, very old humans, humanos muy antiguos, and their culture. Viejos. Muy viejos, muy antiguos sería en este caso. And their cultures, sus culturas. Bien, eso es lo que hace. Entonces, la pregunta sería que adivinaras, what is a photographer's most important item? ¿Cuál es el artículo más importante de un fotógrafo? ¿Cuál crees que sea? Tomar fotos. La El cámara. artículo es cámara, bien. Entonces, el the most important thing of
sería the most important item o El ítem más importante an de un... archaeologist most important item is his camera, por ejemplo. Es su cámara. Sí. Ah, es su cámara. Ujú. A ver, ahí lo escribo acá. ¿Qué pasó con Nico? ¿Te respondió? ¿Te contactó en lo que estábamos en el break o no? Sí, él está con el tema del plomero todavía. Así que está haciendo mucho ruido y no va a poder. Si no, haría mucho ruido, digamos, en la comunicación. Eso fue lo que me dijo. Así que, de todos modos, yo se lo voy a grabar para que lo tenga grabado. Las clases pasadas no las pude grabar porque tenía un problema con el programa que los graba. Y la verdad que cuando quise cortar la grabación, no me dejó, no me No lo guardó, tomó. claro, no me guardó la grabación. Entonces se borró todo, digamos. Y ahora lo pude reinstalar de nuevo y demás, Ujú. así que ya lo probé y sí está funcionando. Así que ya va a estar grabado y bueno, yo voy a ver por qué plataforma lo subo, así lo pueden ver también los que no pudieron ir, no se pudieron conectar. Bien, sigamos. What is an archaeologist's most important item? El anterior era el fotógrafo, ¿no? Claro, y en los arqueólogos o paleontólogos sería los más antiguos humanos. Claro, pero ¿cuál sería Entonces, para el responder ahí sería A, an archaeologist's most important item is, o en ese caso, ¿qué sería, digamos, qué artículo tendrían que llevar ellos para su trabajo, su tarea, digamos? En el fotógrafo sabemos que es la cámara. En el caso de los arqueólogos, ¿qué podría llegar a ser? ¿O qué pensás que puede llegar a ser? Después vemos en el texto si es así o no. en los arqueólogos suelen andar como con un pincel limpiando los huesos justamente para Ujú. trabajar, pero Bueno, puede ser un pincel. los antiguos humanos, Ujú. dije, no, eso no es la herramienta, no, no es herramienta, Puede eso ser es... puede ser un pincel sí, esto. es una herramienta o no, Los antiguos humanos en realidad sería el objeto de estudio. Así como el fotógrafo, el objeto sobre el que trabaja claro, son las es la foto, la pictures. imagen, El archaeologist sí, es old humans. Entonces, por ejemplo, podemos poner is a brush, puede ser un pincel. Bueno, eso es lo que me dijiste. Adivinando, digamos, puede ser un pincel, sí, ¿no? Is a brush. Brush también significa brush también puede ser usado como el cepillo de dientes, ¿no? Que sería claro, toothbrush, cepillo dental. Entonces, brush es cepillo, cepillo o pincel. Bien.
Bueno, ahora dice el punto B. Scan for information. Busca información. Read the article. Lee el artículo. Then, entonces, follow. Sigue the steps below. Los pasos abajo. 1. Circle each person's important item. Redondea o marca con un círculo cada important item, cada artículo importante o items o artículos importantes de la persona, de cada persona. Y el punto 2 dice why, ¿por qué? Is the item important to the person? ¿Por qué es el Para artículo cada persona. importante para la persona? Underline, subraya, the answer, la respuesta. Bien. Ahora vamos al texto. Ah, mira, underline, claro, es línea abajo, subraya. Subraya. Bien. Vamos a ver el texto que está en la página 41. Ah, bien, acá está. Acá es donde van a... A ver. Bien. Dice, el primer párrafo. Cory Richard, eso es lo que está en negro, resalta, son los nombres de personas. Los nombres de las personas, sí. Dice, Cory Richards is a photographer. Ah, bien. Cory Richards es un fotógrafo. A camera and a pencil are his most important items. Bien. ¿Qué dice ahí? Una cámara y un lápiz son sus más importantes artículos. Sus más importantes artículos. Are his most important items. They are common items. Son artículos comunes. Bien, ahí vemos common, que era un adjetivo que significaba ordinario, común, ¿no? But, pero... Tiene un, pues, tiene un 1. Pensé que era una Sí, coma, perdón. el 1 ese te deja abajo con un significado. Abajo dice 1. Hay una referencia abajo que dice, el pie de página que dice, if something is common, si algo es común, many people have it. Muchas personas lo tienen. Muchas personas lo tienen. Ese significado común. Claro, Común es algo que pensé que muchas era una personas... coma, pero te iba a decir que sí. Ahí te marca qué significa común, digamos. Si algo es común, No, está bien, está bien. something is common, many people have it. Common era lo opuesto, recuerda que era lo opuesto, lo habíamos visto en los adjetivos cuando nombramos ciudades, cuando nombramos distintas cosas, adjetivos para describir algo. Common era lo opuesto de, por ejemplo, Común. extraordinary. Era lo opuesto de algo extraordinario. Como algo... Acá en el significado de common es algo que lo tienen muchas personas, dice. Bien. Seguimos. But, pero, with this, pero con estas cosas sería, he takes pictures, él saca fotos, and writes, y escribe, about, sobre, his experiences, sus experiencias. Bien. Son entonces artículos comunes, pero con estas cosas, él toma fotos y escribe sobre sus experiencias. Vamos al 2. Number 2. Carlton Ward is also a photographer. Bien, esta persona es también un fotógrafo. His camera, su cámara, is important to him. ¿Ves? Ahí tenés
El Es uso de esta importante frase to him, para él. para Claro, él. es importante. Para él. Bien, no lo vuelve, o Ahí sea, está. reemplaza a Carton Word, o sea, no lo vuelve a nombrar. Digamos, si lo tuviera que nombrar sería his camera is important to Carton Word o his camera is important to the photographer. Pero bueno, dice to him. But, pero, his GPS, su GPS, is important to. Es importante también. To también es al final el to, significa también, pero siempre va al final de la oración. En cambio, also puede ir al principio o al medio. Los dos con el significado de también. Y dice Ward, que es el nombre del apellido del fotógrafo. Ward works in different places around the world. Ward trabaja en diferentes lugares alrededor del mundo. And it's easy to get lost. Y Also. and it's easy to No, sí, seguí. get lost. Bien, ahí vemos una frase que la habíamos visto en la clase pasada también, que era it's easy to. Algo es fácil de. Y habíamos visto el opuesto que era it's hard to. Cuando hablábamos de encontrar las cosas en el cuarto, ¿no? En un cuarto ordenado era easy to, por ejemplo, it's easy to find algo, ¿no? Something. O en un cuarto desordenado, messy, it's hard to find something. Es difícil de encontrar algo. Bien, ahí vemos el easy to. Entonces dice, Sí. it's easy to get lost. Ahí vemos un verbo, o sea, después del easy to o del hard to, que significaban es difícil de o es fácil de, va siempre un verbo, ¿no? Más verbo, poder poner. Para completar un poco la información de la clase pasada. En este caso, el verbo es get lost. Get lost significa perderse. Y vamos al 2 que dice abajo. Dice, if you are lost, si estás perdido, you don't know, no sabes o no conoces where you are, dónde estás. Ese es el significado de perdido, ¿no? Si estás perdido, ¿qué significa? Que no conoces. Ah, es como larga porque dice Word works in different places. Pero, ¿qué es Word work in Different places. Word modifica el Word en tu trabajo? ¿Qué es Word? Ward, no, Ward es el apellido del fotógrafo. Ward works in Pensé que era una palabra en inglés, sí, acá lo. different Claro, places Word trabaja en diferentes lugares. around the world, alrededor del mundo. O podría poner acá, lo nombra, digamos, podría poner acá he works in different places around the world. Bien. And it is easy to Ahí quería llegar, claro. get lost, eso era lo contrario. Ahí que llegaste. Claro, it's easy to es fácil de. Get lost es así Fine. como phrasal verb, digamos, es un verbo que significa perderse. Get lost. Claro, porque significa lost es perdido y get debe Exactamente. modificar, debe ser como perderse, como vos decís.
Claro, get es un verbo por sí Y solo. este sería get lost, es lo contrario de find. Claro, get lost sería lo contrario. O sea, get lost es perderse. Lost es perdido. Un segundo. Em, sí, digamos, es lo contrario digamos, de estar en un lugar y saber dónde De está. find. Sí, lose es lo contrario, digamos, lose como verbo es lo contrario de find. Lose es perder y find encontrar. Y acá perderse, ¿cómo sería encontrarse? Em, O, sí, no hay ¿se como usa un... get find? No, 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 en realidad, o digamos, find queda así. find, encontrar un lugar. En realidad no hay como un antónimo, digamos, o lo opuesto de perderse. Bien. Ubicarse puede ser. Como lo contrario de get lost. Claro. Sí, sería como... A ver si puedo encontrar más o menos una palabra que puede llegar... Sí, como... Sí, find, encontrar un lugar. Por ejemplo, si uno está perdido, quiere buscar el lugar. Find a place, por ejemplo. Pero no hay una forma de... Claro, encontrar un lugar, pero no hay una modificación. claro. No, perdón, me quedaba la duda, porque como Ujú. perderse tenía esa modificación, digo, Sí, sí. No, no es get, o sea, perderse sí hay un verbo, pero no hay un verbo para encontrarse. Encontrar, digamos, podría ser. Pero no hay un hallarse o encontrarse, no hay una frase para eso. Bien. Sigamos. Dice, he uses the GPS to get directions. Él usa el GPS para conseguir direcciones. Este get solo, el verbo get solo es conseguir. sí, Y en la frase verb, o sea, si yo este get le agrego alguna otra, hay get out, por ejemplo, o get, en este caso era get lost, sería como conseguir perderse, ¿no? O sea, conseguir perderse. Entonces, si yo depende, digamos, de lo que yo le agrego,
Get up sería, viste que está get up también. Claro. Ese es get Get up, up. get up, get up, ¿qué Get es? up es levantarse. Levantarse a la Levantarse. mañana, por Y ejemplo, con ese get significado. out, Get out, salir. sí, get up in the morning. Get up, este get up es levantarse. Y Salir. get out es salir, salir corriendo, salir, más que nada con el sentido de expulsar, ¿no? Cuando en las películas saben decir, por ejemplo, get out, por ejemplo, salí de acá. Get out. Esta, sí. En ese sentido, digamos. Siempre out, o sea, en el sentido cuando vos encontres out, generalmente sabe ser algo externo, digamos, una acción hacia afuera. Y up es algo hacia arriba. Por eso, bueno, generalmente vas a encontrar cosas, frases variables así, pero bueno, get en sí solo, get solo significa conseguir. Entonces, en este caso cuando dice, he uses the GPS to get direction, para conseguir direcciones. Bien, Él usa su GPS para conseguir sus direcciones. sí. Bien. Sigamos con el siguiente. Dice, archaeologist Sí. Chris Thornton Trees. works in places like South Africa and Oman. Bien. Dice, el arqueólogo Chris Thornton En el sur de trabaja África. en lugares como, ese like era el sentido de cómo, lo vimos en la clase pasada también, que era para hacer un ejemplo, para dar un ejemplo. No es que trabaja en esos dos lugares, sí, o sea, únicamente en esos dos lugares, sino que es un ejemplo. Like, ¿no? Se usa como por ejemplo, places, like, lugares como, o lugares, por example, también se puede reemplazar por ejemplo, South Africa and Oman. Ese like con el sentido de por ejemplo, ¿no? Trabaja en lugares, por ejemplo, Sudáfrica, como Sudáfrica and Oman. He's outside a lot. Él está fuera, fuera de su casa, fuera de su país, mucho, digamos. Él está mucho tiempo fuera de un lado. Entonces, Claro, Sai es sitio y out fuera. Y acá se modifica al revés, porque out, en lugar de ser Sai out, porque dice outside. O sea, está al revés, el out. acá no es que, digamos, el out en los verbos está, Es una sola palabra, outside. claro, es una sola palabra. Inside No la es está modificando. Ahí está, ahí me dentro, di cuenta porque está claro. junto. Outside, fuera. Entonces son los opuestos. Inside, dentro, outside, fuera. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, it's outside. Pero hace referencia al lugar. Sí. It's outside the city. Está fuera de la ciudad. O puedo decir, por ejemplo, a ver. O puedo decir it's inside the wallet, dentro de mi billetera. Ah, no, porque hace referencia a lugares, Sí, perdón. sí, por ejemplo puedo decir the coin, la moneda, is inside my wallet. Ah, Está
dentro de Wallet. mi billetera. Pero acá generalmente lo puedo reemplazar directamente is in my wallet. Pero si vos querés decir que está dentro de algún bolsillo específico. Sí, la moneda está en mí. En mi billetera. O por ejemplo, si yo puedo decir. Pero no estaría mal si pongo inside. No estaría mal. Por ejemplo, un lugar que esté. Bueno, algo que esté dentro. ¿Cómo puedo decir? En el The garage. car is O car. inside the garage. El auto está dentro del garage. Bien. Bueno, ahí teníamos entonces el uso de, las preposiciones estas de inside y outside. Decía, bueno, entonces, he is outside a lot. Él está afuera mucho tiempo. A lot es mucho. For this reason, bien, este for this reason expresa causa, ¿no? Es en un escrito formal, For this reason. por esta razón, que sería como una forma más formal de decir because. No, más que because. Claro, porque en lugar de decir because. Por esta razón, digamos. Lo pone al principio, implica causa, digamos. A causa de lo anterior, de que él está mucho, for this reason, his most important item is sunscreen. Su artículo más importante es el protector solar, sunscreen. Bueno, es una palabra, digamos que se escribe así, digamos, sunscreen, y está compuesta de dos palabras que es sun, el sol, Sunscreen. y screen, pantalla. Ah, bien. O sea, por separado existen estas dos palabras, sun, sol, y screen, pantalla. Pero juntas, sunscreen significa protector solar. Bien, ahí cuando vemos esas Bien. comillas quiere decir una frase que dice la persona, ¿no? It protects my skin. It, o sea, refiriéndose al sunscreen, al protector solar, protege my skin, mi piel. Vemos el 3, que dice 3, protects, y te va a dar seguramente el significado de proteger. Protect. If something, si algo, protects you, te protege, it keeps you safe. Te mantiene, keep en el sentido de guardar o mantener en este caso. Te mantiene, te conserva, safe, seguro. Te mantienes seguro. Si algo te protege, te mantiene seguro. Ese es el significado de proteger, ¿no? 6, seguro. Safe, el de abajo. It keeps you safe. Safe. Safe es seguro. Pero, y para, porque entonces... no lo encuentro. A ver, dame un segundo.
¿A dónde está safe? Mira, estoy en la 3. Chris Thornton. War Sí. in place like South Africa and Oman. He is outside at lot. Cuando está fuera de un lugar perdido. Outside. Está. For this reason For this reason. Bien, is most important items sunscreen, que sería el protector sunscreen. solar. Bien. Y protege mi skin. Mi skin es piel. Mi piel. Sai es Ah, una hay. S-A-Y-S. ¿Qué es? Sí. Cuando hay comillas quiere decir una frase que él dice. Él, says, dice. El verbo decir. Ah, El verbo say. Verbo decir. Como es él, claro, y ahí está modificado porque no, he says. Se pronuncia he says. claro, está con la S. Él dice. Ujú. He says. Él He says. dice. Ujú. Ah, bien, bien, bien. Yo puedo decir I say y puedo decir una frase, ¿no? I say I love my city. Puedo decir. Yo digo, yo amo mi ciudad. Cuando están las comillas quiere decir algo que yo digo en ese momento. Puedo decir he says. Que yo digo, bien. He Pero, says it protects my skin. Es una frase sacada del texto. vos leíste la referencia. Yo buscaba dónde estaba Sí, SAF. safe. SAF Sí, está acá abajo. abajo en la referencia del 3. Yo digo, ¿a Del dónde 3. leyó Safe? Claro, acá dice, ¿a dónde estaba recién? Acá está, It's Protect 3, arriba está el 3. Y yo digo, Sí. ¿pero dónde habías leído el Safe? Y acá dice, Sometime protects Joe, it keeps Joe safe. Entonces, safe, ese safe es seguro. Seguro, claro, te mantiene seguro o a salvo. Ah, yo la conocía como a salvo. Claro. Perdón, ahora sí, sigamos. Me había perdido. Yo buscaba el safe, ese no sabía que ya era la referencia 3. Bien. Entonces, mantiene a salvo. Su piel a salvo. Keeps you safe. Podríamos decir que el opuesto de safe, en este caso, porque hay muchos opuestos dependiendo del contexto, pero por ejemplo, el opuesto de safe, de este adjetivo, sería exposed, por ejemplo. Expuesto. Expuesto. Ujú. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que si yo no tengo en mi protector solar, puedo decir the sun, el sol, doesn't protect me, por ejemplo. O el sol doesn't protect my skin. El sol no protege mi piel. El sol no protege mi piel. It keeps me exposed. Me mantiene Esto, o me deja
sería it leaves me exposed. Me deja expuesto. Que algo te deje expuesto quiere decir que no te cubre, o sea, que no te protege, ¿no? Bien. Ese es lo opuesto, Protect entonces. my skin. Exposed. Ya está, ya lo copié. Bien. Ese entonces sería lo opuesto al safe. Bien, sigamos. El 4 dice, Lee Berger is a paleoanthropologist. Es un paleoantropólogo, es un antropólogo del pasado, de la antigüedad o del pasado. He is also, él es también, outside a lot, o él está también afuera mucho. But, pero, his most important item isn't sunscreen. O sea, su más importante artículo no es isn't sunscreen. No es. Artículo. Is not sunscreen. Sunscreen. It's. It is a comfortable hat. Hat. Sí. No veo bien la copia. ¿Es H-A-T o no? Sí, HT. Salió Es borrosa la mía. un sombrero H-A-T. confortable. Un sombrero confortable. Bien, tenemos entonces la palabra hat, que es sombrero. La gorra, por ejemplo, es cap. Bien. Son artículos, digamos, que te protegen. Sombrero es eso. Y la gorra. Cap. Por ejemplo, tenemos artículos que te protegen del sol, ¿no? Sunglasses, lentes de sol. Y vimos recién sunscreen, protector solar. Protector solar. Bien. Dice, bueno, lo que está entre comillas es lo que dice. It's my lucky hat. Es mi sombrero de la suerte. Sí, lucky es afortunado o suertudo, diríamos acá. Pero es mi sombrero de la suerte en este caso. He says. Él dice. A ver. Lucky. Entonces, lucky significa afortunado. Lucky. Lucky. Y él dice. Y el opuesto o sea, sería el lucky, es el adjetivo para decir afortunado, suertudo. Y el opuesto de lucky se forma con el prefijo un, que habíamos visto en la clase pasada, que es unlucky. Desafortunado. No soy afortunado. Unlucky. Desafortunado. Bien, sigamos. Ahí, bueno, dice he says, que es una frase que él dice. Punto. Seguimos. When he wears it, cuando, ese when era cuando,
when he wears it, cuando él lo usa, ahí tenemos el verbo wear, que es usar en el sentido de usar ropa. Entonces dice he wears. Wears, haremos la S porque es he. He wears. When he wears it, Wear es usar, no. usar ropa. Cualquier cosa que sea ropa, yo lo uso y uso el verbo wear. Por ejemplo, No usamos el verbo usar. no, usamos el verbo wear, que es usar ropa. Por ejemplo, I wear a t-shirt. Yo uso una remera. En este caso, en vez de decir t-shirt, puedo decir I wear it. La uso. La uso. Claro, por eso como dice en el texto, when he Para que voy a wears it. aclarar que solo es para referirse a la ropa. Claro, y ropa se considera todo lo que es vestimenta, como Exactamente. en este caso el sombrero. Sí. Bien. Sí, porque para mí es medio raro. Si vos me decís ropa, Claro. Es todo lo que se lleva sobre el cuerpo. Por ejemplo, puede ser sombrero. no sé, pantalón, remera. Puede ser, en este caso, gorra. Puede ser reloj. Todo lo que sea accesorios. Y en este caso, con anteojos, no. O sea, con anteojos también va. Sí, también. Ahí está. Bien. Dice, when he wears it, entonces cuando él lo usa, al sombrero, digamos, el it reemplaza a hat, el sombrero, he always finds something interesting. He always, él siempre, encuentra algo interesante. Bien. Ahí tenemos un adverbio. Hay que distinguir lo que son los adverbios, que son frases que no cambian, que son palabras que no cambian, que indican lugar, sentido, orientación, tiempo. Ahí vemos always, que significa siempre. Tenemos otros adverbios como por ejemplo sometimes, a veces, o never, nunca. Esos son adverbios, digamos. Indican en este caso frecuencia. Siempre cuando yo quiero decir, usar estos adverbios, de decir siempre, en este caso, por ejemplo, dice he always finds, van entre el sujeto y el verbo. Entonces, él siempre encuentra. Por ejemplo, puedo poner he never finds, él nunca encuentra. En el caso de estos adverbios, ¿no? De que indican frecuencia. Always, sometimes. Sometimes algunas veces. Algunas veces. Entonces está siempre. Y never, nunca. Para que voy a copiar el ejemplo. Yo copio todo para que se me grabe y porque
Finds. ¿Por qué se le agrega la S a finds? Él Eso siempre encuentra, pero ¿por qué le agregas S? lo habíamos visto en unas clases anteriores, pensé que había quedado claro, que... Que ese entonces se refiere a... es el apóstrofe sería. no es la apóstrofe. No, era cuando vos agregabas lo que vimos la clase pasada, era cuando vos agregabas si terminaba en Y, si terminaba, bueno, en este caso termina en S y termina en R, y después está lo que termina en IS, S. Bien, ¿no? Vamos a distinguir dos cosas. ¿Me escuchás? Sí. Bien, porque se me había trabado la pizarra. Digamos, una cosa es lo que yo expliqué en la clase pasada, que eran los sustantivos. Los sustantivos son las cosas, ¿no? Las cosas tienen plurales. O sea, puedo decir una manzana, o puedo decir varias manzanas, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a borrar un poco todo, Sí. así queda más claro. Bien, yo Ay, puedo perdón. decir, yo tengo una cosa, son los sustantivos, que son las cosas, por ejemplo, a hat, por ejemplo, un sombrero, que son las cosas, y cuando yo nombro, quiero decir varios sombreros, puedo decir Era el plural. hats. Ese es el plural. Yo agrego una S porque es el plural de una cosa, ¿no? Cierto. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es el verbo. El verbo Esos son son, sustantivos. Sí, eso ya lo claro, habíamos visto. los verbos marcan Los verbos. acciones. Y el verbo cuando le agregabas S era haciendo referencia a lo anterior. Claro. El verbo cuando yo le agrego S, por ejemplo, I find a hat, por ejemplo, yo encuentro un sombrero. Un sombrero. El verbo find es este, digamos, se escribe así. Por ejemplo, you find a hat, vos encontrás un sombrero, también se escribe así. Pero cuando yo hablo de él o ella, o de O ella se agrega un el S. objeto o una cosa, ahí yo agrego ese. Por ejemplo, he finds a hat. ¿Por qué agrego una S? Porque estábamos hablando de él. Por ejemplo, puedo poner... Ahí está, sí, eso sí lo sé, me quedó Sí. claro, me mareé, cierto que lo otro era el plural del sustantivo y esto es el verbo, cuando se agrega ese, es para hacer referencia a esto, él o ella. Sí, eso sí lo tengo. Sabía Por que algo ejemplo, así era, pero bueno, perdón. ahí está. No, está bien, podés interrumpir, digamos, para refrescar, digamos, el concepto, si no te quedó claro. Pero es importante que lo sepas, porque si no, no vas a saber por qué está el find ahí. No, sí, 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 Por ejemplo, ese que dice, porque se it agregaba la protects S, está me. bien. It protects me. Ahí también. Yo cuando hablo de it también agrego una Esto me S. protege. Por ejemplo, de sunscreen protects me. Porque es un objeto. Entonces, cuando hablo de he, de she y de un objeto cosa, le agrego una S al verbo. Bien. Entonces dice, Sí, always finds, cierto. he always finds something interesting. Algo interesante. Entonces, when he wears it, cuando él usa el sombrero ese de la suerte, le llama sombrero de suerte porque él, cada vez que lo usa, él siempre encuentra algo interesante en su trabajo. ¿Ya? Bien. Vamos al 5, que dice, archaeologist, cuenga, guanmo, also, también, has, este has era de tener,
has a lucky Tener. item. Tienes También tiene artículos de suerte. un artículo de la suerte. It is, es a bracelet from Bhutan. Es un brazalete, o sería como, sí, un brazalete de Bután. Una pulsera. Pulsera, exactamente. Una pulsera de Bután. Her home country. Bután. Su país de origen, o home country. Su país de origen. Bien. It protects her, she says. Bien, ahí vemos otra vez el protects, hablando de la pulsera, ¿no? It protects her. La protege. Ella dice. Ella Eso dice ella. Claro. Ella dice. Protects. Ah, es una mujer entonces. Sí, cuando dice. Cuenga Guam. Claro, cuando dice her es mujer. Hay que estar atento acá. Sí. Porque arqueologist He, no tiene género, digamos. Arqueologist puede ser varón o mujer. Claro. Arqueólogo. Sin acá género, sí, puede ser no hay varón o una mujer, distinción, sí. digamos, como en el castellano que le agregamos arqueólogo o arqueóloga. En este caso, archaeologist puede ser varón o mujer. Entonces, la diferencia que podemos encontrar es cuando vemos esto, her home country, her de su, y protects her, a ella, she says. Bien, ahí vemos que cuando dice el she says, no está entre comillas la frase, porque no es algo que dice literalmente ella con sus palabras, sino que parafrasea el texto. Sino que es algo que hace referencia. Exactamente. Si fuera algo que ella dice, ella dice, es como que it protects me, me protege, she says. Algo puntual entre comillas. Tal cual lo dice ella. Si vos lo decís tal sería. cual, sería la frase, cuando vos te decís algo está entre comillas, tenés que decir tal cual lo dice esa persona. No podés reinterpretarlo cuando está entre comillas. Si no, sacarle las comillas y decir it protects her, como dice ahí. Claro, como que hace referencia a que ella eso lo protege, pero en realidad es lo que dice ella. No es específico que lo diga así. Lo dice de otra forma, digamos. Exactamente. En cambio, las veces anteriores... O sea, sí lo dice, pero de otra forma, no así textual. Claro. En cambio, las veces anteriores dice it protects my skin, entre comillas. It's my lucky hat. Es mi sombrero de la suerte, entre comillas. Bien. Bueno, lo dejamos acá. Terminamos de leer el texto. Después, bueno, te queda de tarea marcar entonces el ítem más importante de cada persona y por qué es ese ítem importante para la persona. Y subrayar la respuesta en el texto. Bien. O sea, sería esto lo que me queda de tarea. Exactamente. Y el D también, what item es importante. Bueno, pero acá pregunta también. para mí. ¿Qué artículos son importantes para mí? ¿Eso también? En la clase que viene lo podemos hacer. A ver si cuando se sume alguien. Vemos qué ítem es importante para vos, porque es más que nada practicar conversación, ¿no? Bueno, mira ahí, Bien. por ejemplo, el C. Mira todo lo que escribí. Un montón. Sí, es que pasa que cada clase El vemos C. un montón de cosas. Me escribí todo. Bien, dice Pero ¿sabes por qué me había trabado con lo de las S? Por el always. Vi que el always tenía S y después caí que el always de por sí va con S.
Sí, una Entonces digo, palabra. ¿pero por qué? Porque yo digo, ¿por qué repite ese acá y ese acá? Y ahí es donde me entré en duda. Pero era porque la palabra always era así. Claro, la Decime, palabra ¿qué always. decía la C? Which. Sí, bueno, eso lo hacemos en la clase que viene. También dice con un compañero, explica el ítem más importante de cada persona. Por ejemplo, dice person one, la persona 1 es Corey Richards, es Corey Richards. His most important item is, su artículo más importante es, que más o menos es parafrasear, ¿no? Because, por ejemplo, he says that Pero claro, that item protects him, por ejemplo, ese artículo lo protege y así. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Si bien, bueno, digamos, dale, va a gracias. ver que hemos visto prácticamente 2 hojas de la unidad. En esas 2 hojas podemos sacar un montón de información, ¿no? De Eh, información. un montón de información de todo tipo. Sí, es mucho, Y hemos visto es en una sola mucho, clase porque 2 también hojas. sacamos esto de los. Claro, pero también hemos visto esto de los verbos, ¿cómo es que le decías? Las phrasal verbs, los verbos Es compuestos. compuestos. Claro, eso quería decirlo en inglés y no me salía. El verbo compuesto. Que ahí también hay que estar bastante atento. Te hago una consulta, porque ya empezamos el mes, no sé si tenés número de cuenta, te transfiero porque, digo, Sí, o ahí como vos quieras, no sé yo lo si. paso o te lo paso por privado, te mando el alias. Sí, sí, por las dudas los chicos. Claro, Dale, y yo te hago una transferencia, si no, digo, porque dale. ya comenzamos el mes y me da apuro, digo, las clases. Sí, ya Bueno, tenés el día para pagar, pero bueno, bien. Bueno, la clase que bueno, como, viene, como vos quieras, yo porque no me quiero olvidar. claro. Bueno, dale, la clase que viene, por lo menos sabemos que hasta el 18 de junio lo que han avisado es que no va a haber transporte público. No sé, habría que consultarlo con los demás, pero Jime, por ejemplo, se maneja con transporte, Nico no. Así que bueno, Yo también, claro, vos yo sí. también. Entonces sí, va a tener que seguir siendo virtual, por lo menos la clase que viene, hasta tanto no se anuncie alguna medida, porque bueno, obviamente el transporte es para personas esenciales, entonces no se puede usar. Así que va a tener que seguir siendo virtual la clase, por lo menos Perfecto, la no hay clase que viene. problema. Por mí no hay problema. Bien. Bueno, entonces nos Bueno, vemos la clase que no hay viene problema. y estamos en contacto. Gracias, Dale. Marce, por tu Chao. paciencia. Nos vemos. Sí, sí. Chao.